Soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde la zona del Cafetal para compartir con ustedes una entrevista sobre el área de finanzas y economía venezolana. A mi lado se encuentra para poder analizar varios tópicos como indicamos, esta área de economía el profesor Rodrigo Antonio Peraza. Él es el jefe del área de desarrollo económico de la Academia del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, ¿ok? CENDES UCB. También podemos recordar que el profesor también es encargado del área de finanzas de la Universidad Central de Venezuela, de la parte de economía, y también podemos agregar que fue tesorero de la Nación durante la segunda presidencia de Rafael Caldera. Profesor, muchísimas gracias, bienvenido a estar con nosotros acá en BPI TV, a través de las pantallas de BPI TV, que recordamos que estamos totalmente en vivo para transmitir este análisis que ha hecho usted el día de hoy. Profesor, sin ir y sin más preámbulos, nosotros entendemos que usted hizo una investigación y usted tiene muchísima información sobre las estimaciones que hay para Venezuela durante este año, sobre todo en los ingresos que puede percibir Venezuela en medio de esta crisis, y una parte vital porque su experiencia ha estado relacionada con el área de hidrocarburos, el área de petróleo específicamente, debido a que estuvo en la parte de finanzas de la industria petrolera, es decir, que sabe lo que son los cálculos, las estimaciones en el área de petróleo. Profesor, ingresos petroleros para este año, ¿cómo se estima en Venezuela? ¿Cree que puedan caer? Realmente, ¿qué nos puede indicar o pronosticar? Efectivamente, la situación para Venezuela en materia de ingresos petroleros es dramática. Es dramática, y para sustentar lo que estoy indicando, empiezo a explicar primero cuál es la producción. La producción con la que hemos trabajado en el Centro de Desarrollo Económico del CENDE es de 1.200.000 barriles por día. Al multiplicar eso por 365 días, estaríamos hablando de una producción esperada de 438 millones de barriles. Definitivamente, eso es una cifra bastante baja para Venezuela. ¿Okay? 430 millones de barriles para Venezuela es una cifra que no permite cubrir las necesidades elementales, porque si nosotros hacemos los cálculos, incluso con un precio, vamos a decir, optimista, ¿no?, de 70 dólares por día del precio, que repito, bastante optimista, eso nos daría un ingreso anual en materia de divisas petroleras del orden de los 4.000 millones de dólares, cuando realmente Venezuela ha sido un país que ha necesitado de mínimo 40.000 millones de dólares, de manera que con el 10% es imposible que nosotros podamos, vamos a decir, sobrevivir más o menos. Entonces, ahí ya viene el problema. Entonces, pero resulta, ¿por qué son 4.000 millones? Bueno, porque a la producción esta promedio que les acabo de decir, hay que hacerle una serie de deducciones. Esa serie de deducciones tiene que ver primero con el consumo interno, ¿no? El mercado interno consume una cantidad apreciable que nosotros hemos calculado en 84 millones de barriles por año. Voy a hablar de cifras anuales. Y también, perdón, no, es que tengo aquí 146 millones de barriles, ¿no? Y después tenemos también los compromisos con Centroamérica y el Caribe, incluido Cuba y Nicaragua, que yo conservadoramente estoy estimando en 84 millones de barriles. Después hay que deducir también la amortización de la deuda con China, que conservadoramente estoy estimando en 109 millones de barriles. Y finalmente, la amortización de los préstamos que tiene Venezuela, especialmente con Rusia, que también conservadoramente estoy estimando en 47 millones de barriles. Si nosotros entonces le deducimos, ¿verdad?, a los 438 millones de que hemos hablado anteriormente, nosotros le deducimos todo esto que acabo de mencionar, nosotros tendríamos una producción ya
comprometida al deducir todo eso, que suma 386 millones. Al restarlo de los 438 millones, nos da una producción disponible, o sea, lo que nosotros realmente podemos vender, lo que el profesor Mazazabala, en paz descanse, decía, la producción pagante, ¿verdad?, para obtener las divisas, que sería apenas de 52 millones de barriles. ¿Ok? Con esos 52 millones de barriles es que nosotros entonces tenemos que defenderlos. Y entonces, ahí es que viene, en un escenario que es bastante, digamos, posible, ¿no?, de $70 por barril para la cesta venezolana, ¿ok? $70 por barril, porque ustedes estiman que se va a mantener durante todo el año a $70 el precio del barril de petróleo venezolano. Sí, el precio del petróleo, en este momento, los marcadores internacionales, que son básicamente el BBWI y el Brent, ellos están por encima, pero lo que pasa es que la cesta venezolana es más pesada, porque es un promedio de crudos, y la cesta venezolana es más pesada. Entonces yo, conservadoramente, estoy estimando que la cesta venezolana de promedio de este año podría estar por el orden de los $70 por barril, que es conservador en el sentido de que probablemente a lo mejor no podemos hasta ni siquiera llegar, pero ok. Entonces, al hacer ese cálculo, ¿verdad?, es cuando, al multiplicar la producción de la que disponemos para colocar en los mercados, ¿verdad?, y multiplicarlo por 70, es que da una cifra muy cercana a $4.000 millones. Y evidentemente $4.000 millones no financia pues prácticamente las necesidades más urgentes de Venezuela, no las podemos financiar con esos $4.000 millones, pero es que esos $4.000 millones también, de ahí hay que sacar los pagos de la nómina de PDVSA, hay que sacar los pagos a los contratistas de PDVSA, a los suplidores en general de PDVSA. Por eso es que PDVSA no puede hacer inversiones, no puede hacer mantenimiento. Es más, y no quiero ser ave de mal agüero, pero PDVSA pudiera tener problemas para pagar su nómina. Y por eso, por supuesto, es que PDVSA tampoco puede pagar unos sueldos muy altos, porque primero está llena de gente, y segundo, cada vez que PDVSA y en general se aumentan los sueldos, es como echarle más gasolina a la hoguera que ya tenemos tremenda de la hiperinflación. Es decir, que usted estaba estimando más o menos, para poderlo traducir a las personas que nos están escuchando en este momento. Recordemos que estamos totalmente en vivo hablando con el profesor Rodríguez Peraza, que él también profesor de la UCB, economista de gran trayectoria, y que nos está analizando exactamente las estimaciones de ingresos petroleros para Venezuela durante este año. Profesor, cerrando un poco, usted nos está indicando que únicamente nosotros vamos a tener de ingreso, o usted nos está traduciendo, el 10% de lo que nosotros necesitamos. Es decir, que durante este año vamos a producir únicamente el 10% de lo que necesitamos. ¿Se traduciría entonces en eso? Sí, efectivamente, ¿no? Y eso, por eso es que las dificultades, pues, fiscales que tienen las autoridades son tremendas. Yo califiqué antes como dramáticas, ¿no? Porque si yo me pusiera del lado de ellos, estuviera, digamos, en la oficina de presupuesto, como alguna vez estuve, yo no sé qué haría. Claro, el gobierno lo que está haciendo simplemente es, con la maquinita del Banco Central, imprimiendo dinero inorgánico, cosa, bueno, que ya hemos visto cuáles son las consecuencias, y en la medida de que siga utilizando ese procedimiento, entonces la situación va a ser peor. Eso ya al principio del año todos los economistas lo estaban advirtiendo y decían, bueno, y estamos ya en la mitad del año, ¿y qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que todos los días la cosa es peor, y no hay solución de continuidad. Profesor, usted fue también gerente en área de finanzas de PDVSA.
durante, los años previos al año 99, también estuvo, como indicamos, en la Tesorería Nacional, tanto en la Tesorería de PDVSA como en la Tesorería Nacional. Ahorita estamos viendo a trabajadores públicos protestar, inclusive trabajadores de PDVSA protestando, exigiendo aumentos de sueldo. ¿Se puede hablar de reajuste de sueldo, o el gobierno puede hablar de reajuste de sueldo, inclusive dentro del Ministerio de Defensa? Porque se estaba filtrando algunas nóminas donde se hablaba de que un obrero del Ministerio de Defensa podía estar ganando en las próximas semanas, si el Banco Central lo autoriza, 40 millones de bolívares. También estamos hablando de las enfermeras que le están pasando una tabla de 20 millones de bolívares. Pero bueno, tablas salariales se están discutiendo en cada una de las áreas. Trabajadores de Corpolec también están pidiendo reajuste salarial. Pero siendo sinceros, usted que estuvo en la parte de presupuestos de la Nación, podríamos hablar que estos reajustes se podrían hacer cuando usted está estimando que únicamente vamos a poder producir el 10% de lo que necesita el país. Bueno, por supuesto que no. Eso es la locura en la que estamos sumergidos es total. Con esto de los sueldos, que por otro lado, la política esta de aumentar a unos y dejar a los demás al garete, eso lo que ha hecho es enervar mucho más los ánimos de la gente. Imagínense usted, un profesor titular en la universidad, que probablemente tenga que haber pasado 30 años por lo menos, si es que ha hecho todos los ascensos con los trabajos respectivos, porque hay muchos profesores que no llegan ni siquiera a titular. Pero un profesor titular de la universidad está ganando ahorita en este momento, está recibiendo en este momento aproximadamente 6 millones de bolívares al mes. ¿Cómo le puede caer bien a él cuando se entera que un coronel gana 240 millones y de que un subteniente gana 120, 140 millones de bolívares al mes? ¿Cómo se puede sentir bien? ¿Cómo se puede sentir bien la enfermera, el médico, el docente en general que trabaja para los liceos y para los entes educativos nacionales? ¿Cómo se puede sentir bien en general los obreros que no son esos privilegiados que usted acaba de mencionar? Entonces, esto realmente tiene que, en algún momento, aquí tiene que ocurrir algo, porque la gente no va, ya de hecho la gente no aguanta, pero a lo mejor la gente vive con alguna esperanza, pero esa esperanza se va deshaciendo y deshaciendo ante una realidad tan dura y tan dramática como la que estamos viviendo día a día. Cuando ustedes estimaban presupuestos y se calculaba el gasto público, se calculaba quizás reajustes salariales, ¿era parecido el procedimiento para ajustar estos sueldos como se está haciendo en estos momentos que se están discutiendo las federaciones por un lado, los sindicatos, como ves que está un poco revuelto Corpolec por el oriente con unas exigencias, los médicos todos parados? Me imagino que ustedes vivieron momentos difíciles, pues usted estuvo en la época de Caldera 2, pero si pudiéramos comparar periodos, profesor. No, esto en verdad no hay comparación. Yo hablo de vez en cuando con alguna gente que todavía queda en la oficina de presupuesto. Lo que pasa es que en la oficina de presupuesto en la que yo trabajé, que por cierto se llamaba Oficina Central de Presupuesto, lo de central quería decir que esa oficina tenía autonomía en muchas cosas con respecto a las decisiones, por ejemplo, del ministro de Hacienda, ¿no? Y nosotros reportamos trimestralmente, teníamos una reunión trimestral con el presidente de la República, generalmente un sábado en la casona, donde destacábamos cosas importantes de la gestión. Pero definitivamente había un gran profesionalismo de parte del personal. El personal estaba relativamente bien tratado en el sentido salarial, y cuando tocábamos los puntos específicos de los salarios, entonces definitivamente ahí tenía que haber siempre lo hubo, ¿no?, el consenso necesario con los ministros, porque eso se discutía en el Consejo de Ministros, para que se aceptaran o no las aspiraciones del sector laboral. Y bueno, con el sector laboral también, porque había una comisión que llamaban la tripartita, ¿no?, donde se sentaba el gobierno, se sentaba el sector laboral y se sentaban los empresarios, ¿no? Y entonces por allí se trataba. Bueno, la mejor demostración es cómo realmente de un año para otro, si usted ve cuál fue la inflación del año 1995, 103%, y cómo se le dio un palo, o lo que llaman popularmente un palo cochinero a esa inflación, y al año siguiente cayó a 35%. Eso fue por esos consensos, si no, no se hubiera podido lograr. Ahora eso está completamente roto, porque ahora
el gobierno no tiene la forma, porque se desbordó, completamente desbordado. ¿Cómo corregir eso? Tendría que cambiarse completamente la política, completamente. Ahora, el gobierno estaría dispuesto a cambiar completamente la política, es decir, a desdecirse de lo dicho, a desandar lo andado. Bueno, es una pregunta que yo la dejo en el aire. ¿Cómo no, profesor? No puedo, o sea, despedir porque realmente recuerda que tenemos poco tiempo también, pero como usted también ha tenido experiencia en PDVSA, usted acaba de indicar que con un 10%, que es lo único que se puede hablar de lo que se puede utilizar, porque hay que gastar proveedores dentro de PDVSA, la nómina y todo ese tipo de situaciones, hay otro atributo que yo quisiera que usted lo evaluara, ¿ok? Sabiendo lo que son los procedimientos de seguridad que debe haber dentro de las empresas, que es el segundo derrame en 8 años sobre el río Guarapiche, en Jusepín. Usted conoce los campos del estado Monagas, usted trabajó también mucho en los campos del estado Monagas, desde antes que estuviese inclusive la laguna, zonas que están allá, que ahorita están urbanizadas y que antes se protegía porque PDVSA se preocupaba muchísimo por proteger esos morichales, cuadros pintados, mandaba a hacer muchísimos afiches en su momento para preservar lo que era la naturaleza. En 8 años, 2 derrames sobre el río Guarapiche. En este momento, los mismos trabajadores se encuentran protestando desde la semana pasada para exigir que liberen a las 3 personas que están detenidas por el caso del derrame del río Guarapiche. El último caso del derrame anterior todavía no hay culpables, pero del último derrame hay 3 personas detenidas y los compañeros están protestando porque están en solidaridad con estos trabajadores de PDVSA debido a que indican que las condiciones en las cuales se encuentra la planta son de muy alto riesgo. Están solicitando a las autoridades que vayan a chequear la planta porque puede ocurrir otro derrame en el río Guarapiche y ellos no pueden responsabilizarse por la forma en que se encuentra dicha planta. Por eso los empleados están solicitando inclusive que vayan a inspeccionar las plantas en el estado de Monagas. ¿Usted conocía las plantas del estado de Monagas? ¿Sabía los mecanismos de seguridad industrial? ¿Usted vio derrames de ese tipo cuando estuvo en la empresa petrolera? Son 2 en 8 años que hay acá en el estado de Monagas. ¿Cómo usted está observando esto? Definitivamente nunca, ¿no? Eso no podía ocurrir porque lo que era la seguridad era una altísima prioridad en la corporación y las filiales incluso teníamos hasta una especie de competencia para ver quién se llevaba el premio a la mayor seguridad en el año. Ahora no, es más, el récord mundial en accidentes lo tenemos nosotros en Venezuela con el de Amuay del 25 de agosto del año 2012. Ahí murieron casi 50 personas. Eso nunca había ocurrido en Venezuela, jamás. Y creo que en el mundo, en un solo accidente, ¿ok? Entonces, realmente el descuido es total. Y por supuesto el trabajador petrolero está ahorita trabajando con un altísimo riesgo. En el caso de Monagas, que usted responde, bueno, eso para mí es inconcebible cómo efectivamente está ocurriendo el segundo accidente en el Guarapiche. Y cuando uno trata de informarse un poco de por qué ocurre eso, es porque del primero no se tomó ninguna medida, o si se tomó alguna fue en el momento y se relajó la situación. Y entonces, claro, cuando se relaja la situación, ocurre lo que está ocurriendo. Y no hablemos en occidente del lago de Maracaibo, donde la producción no se cayó completamente, y sin embargo siguen todavía los derrames. Lo que pasa es que no hay información, no sale ahora. El periódico de allá ya no publica como hacía cuando estábamos nosotros, que cualquier cosa lo sacaban enseguida y hacían un escándalo mucho mayor de lo que era en efecto. Bueno, ahora no se dice nada, pero también en el Zulia hay serios problemas con los derrames, con todo y eso, y que la producción ha bajado muchísimo. ¿Cree que esto puede afectar la producción o esas estimaciones que usted está colocando? ¿Accidentes o incidentes que puedan ocurrir durante el año podrían alterar o afectar estas estimaciones? No, por supuesto, claro que los accidentes afectan porque nuevamente esos accidentes, lo primero que casi obligan es a cerrar a lo mejor algunos pozos. Depende, por supuesto, del tipo de accidente, pero muchas veces pues se toman preventivamente una serie de medidas, como son, por ejemplo, eso, cerrar algunos pozos, y entonces eso puede tener una duración más corta o más larga según realmente la fuerza del accidente, ¿no? Profesor, ya hay para cerrar el llamado que hace el gobierno nacional, usted que estuvo también en el momento en el gobierno, si pudieran escucharlo en este momento, ¿qué le indicaría a las personas que tienen o ostentan en este momento el poder? Bueno, en dos áreas
En la petrolera, definitivamente, que por supuesto la industria petrolera es la bujía, o tiene que volver a ser la bujía de la economía venezolana. La industria petrolera hay que racionalizarla completamente, hay que prácticamente hacer una reingeniería, que reingeniería quiere decir en realidad ponerla patas arriba realmente, ¿no? Hay que hacer una reingeniería total, ¿no? A mí me extraña mucho, como por ejemplo este señor que llegó ahí a la presencia de PDVSA General, ¿no? Que llegó ofreciendo 1.000 barriles, 1 millón de barriles por día más, y claro, uno más o menos se ríe porque el hombre no solamente no podía hacerlo, sino que lo que le ha ocurrido es que ha bajado mayor un millón de barriles menos. Y entonces la incompetencia, pero también la impotencia de no saber qué hacer, etcétera, etcétera, viene dado por, bueno, por que lo único que se le ocurrió fue tratar de recurrir al Dios del cielo para ver si él hace un milagro. Pero yo le quiero recordar que la fe sin obra es muerta. Para que esas cosas ocurran, él tiene que darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Y para saber qué es lo que tiene que hacer, tiene que ir a la gente que de verdad sabe, la que conoce. Y parece que eso realmente, no sé, ellos no quieren, no están interesados. Vaya usted a saber cuál es la intención. Y en el área fiscal, bueno, obviamente, ¿no? Cumplir con lo que están las leyes, porque lo que pasa es que desde la Constitución hay una serie de normas que no se cumplen en el área fiscal, que tienen que ver con los equilibrios. Tiene que haber un equilibrio fiscal, está en la ley, y ese equilibrio fiscal no existe por ninguna parte, más bien lo que hay es un tremendo desequilibrio fiscal. Entonces, por ahí es que tiene que empezar. Ahora, también quiero aprovechar y decir que si el gobierno quisiera, aquí en Venezuela hay muchas instituciones que tienen propuestas, se han hecho propuestas, se han estudiado una serie de situaciones, se han hecho diagnósticos, etcétera, etcétera. Lo que el gobierno, si quisiera, tendría que buscarlo y tratar de escucharlo. Y entonces aquí están las universidades, estamos los centros de investigación, están los colegios profesionales, especialmente el de ingenieros, están las academias que han hecho no sé cuántas propuestas, está la conferencia episcopal también. Es decir, en Venezuela sí hay propuestas, pero claro, hasta ahora nos hemos encontrado con un gobierno que parece que tiene los oídos muy tapados. Muchísimas gracias, profesor. Estamos hablando con el profesor Rodrigo Antonio Peraza, quien nos estaba compartiendo parte de su análisis y sus estimaciones para este año en lo que es ingresos petroleros. Lo resumimos en una cifra. 10% es lo único que va a percibir Venezuela, es decir, que va a obtener únicamente 10% de lo que necesita durante este año. Es la estimación principal que hace el profesor Peraza para este año 2018. Le habla Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas para BPI TV. Cuando tengamos otro contacto informativo, por supuesto, lo haremos a través de las pantallas de BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.